Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al martes 14 de marzo del año 2023. Como siempre, esperamos que estas palabras de esperanza sean de bendición para sus vidas cada día, y especialmente en este día, martes 14 de marzo. ¿En qué creemos? Ha sido la serie de predicaciones de Torre Fuerte últimamente. Y la respuesta que vimos este domingo pasado fue: creemos en Jesús como nuestro único mediador. Esta semana los devocionales tratarán varios aspectos de Jesús como nuestro único mediador y salvador. Hoy vamos a usar como texto para nuestro devocional Romanos 4, 25 a 5, 1, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional, que dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se menciona una vez en cada uno de estos versículos el concepto de la justificación espiritual. En el versículo 25 dice que Jesús murió por nosotros para nuestra justificación, y en el versículo 1 del capítulo 5 que somos justificados por medio de la fe como consecuencia. Cuando esto sucede, el resultado es: tenemos paz para con Dios. Esa enemistad que existía debido a nuestros pecados, no al odio de Dios, porque Dios no es nuestro enemigo. La Escritura decía o dice que nosotros éramos los enemigos de Dios en Romanos el capítulo 5. Bueno, esa enemistad entre nosotros y Dios, ocasionado por nuestros pecados, por medio de la fe en Cristo Jesús, es removida. Ya no hay una barrera de comunión espiritual y por lo tanto hay paz para con Dios. El concepto de la justificación es bien conocido, creo, en nuestra cultura. Por ejemplo, un justificante es un documento en el que da constancia de la realización de algo, particularmente de haber efectuado un pago, un cobro, entrega o compra. Es un comprobante. El justificante más conocido y con el cual muchos de nosotros estamos más familiarizados, especialmente los que trabajamos o tenemos hijos en la escuela, es el justificante médico. El justificante médico es un documento emitido por un médico de urgencias o del sector salud, que indica la fecha y la hora en la que un trabajador acudió a una consulta y las recomendaciones médicas para ese paciente o trabajador. Cuando esto sucede para un trabajador dentro del IMSS y no puede regresar a trabajar, se le da una incapacidad temporal o permanente. En el caso de estudiantes, un justificante médico es un documento que justifica la ausencia de un estudiante por razones médicas. En un sentido, es una excusa médica para faltar a una clase o un día o varios días de escuela. Cubre la falta de asistencia para que no sufra el estudiante alguna consecuencia en su escuela por su falta de inasistencia o por su falta de asistencia. Ahora, vayamos a la justificación espiritual. Cristo, nuestra justificación. Jesucristo es nuestro justificante espiritual. Jesucristo es nuestra justificación. Y el apóstol Pablo lo explica así en Colosenses 2, 13, 14, para ver una cara de la justificación. Y dice: Dios nos dio vida en unión con Cristo. Otra vez estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley.
Él anuló esa deuda que nos era adversa, acusadora, clavándola en la cruz. Al morir Jesucristo por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados. Al tener nosotros fe en Él, se produce como si fuera un documento espiritual que es clavado en la cruz, que anula, cancela nuestra deuda espiritual que teníamos debido a nuestros pecados, que de acuerdo a Romanos 6:23 es la muerte espiritual. La paga del pecado es la muerte. Este justificante espiritual nos excusa en un sentido de tener que pagar el precio de nuestros pecados porque los pagó Cristo. Cubre, anula, cancela, borra nuestra deuda espiritual por la misericordia de Dios, que merecidamente es la consecuencia de nuestros pecados. Algunos que llevan años en Torre recordarán que hace unos años atrás, en un servicio de Semana Santa, particularmente el viernes de Semana Santa, se le pidió a cada congregante escribir su nombre en un papel que decía algo como deuda cancelada. Y al recogerse todos estos papeles dentro de un sobre más grande, no había tiempo de hacerlo uno por uno, estos sobres se fueron clavando uno por uno en una cruz de madera que teníamos en la plataforma, como una manera simbólica de decir que por medio de la fe en Cristo, nuestra deuda, el documento que nos acusaba, era anulado, clavándolo en la cruz del Calvario. Me acuerdo todavía del silencio en todo el auditorio, mientras al mismo tiempo el equipo pastoral clavaba a la cruz que teníamos ahí en la plataforma esos documentos firmados por personas en particular que decía deuda cancelada. Me acuerdo del impacto del martillo sobre el clavo en el silencio del auditorio. Impactante. Algún día tendremos que repetirlo. La justificación en Cristo por medio de la fe, sin embargo, es más que una deuda cancelada. Esa es una cara de la moneda de la justificación espiritual o del justificante espiritual que es Cristo. En este caso también no solamente se nos cancela la deuda, pero también se nos otorga, se nos da, se nos regala una justicia no nuestra, una justicia ganada por Cristo por su vida perfecta y sacrificio perfecto y completo en la cruz del Calvario. Bien dijo Jesús en el Sermón del Monte que todos necesitamos una justicia superior a la justicia de aquellos días de los fariseos y escribas para entrar en el reino de los cielos. Supuestamente en aquellos días los que más se apegaban a la ley y más abrogaban por el cumplimiento de la ley eran precisamente los fariseos y los escribas, que no pudieron cumplir la ley perfectamente, por lo tanto merecían el pecado, porque la ley demanda la perfección de la obediencia y cumplimiento. Entonces, cuando Cristo dice que se necesita una justicia superior a la de los fariseos y escribas, seguramente muchos en esa multitud, en el Sermón del Monte, digo, y si ellos no la tienen, que son supuestamente nuestros líderes y guías espirituales, que son los que se apegan más y que conocen más la ley, ¿cómo conseguimos nosotros esa justicia? Bueno, Romanos 5:16 dice cómo. No se puede comparar la dádiva o el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, el de Adán. Pero la dádiva, el regalo que lleva a la justificación, tiene que ver con una multitud de transgresiones, las nuestras. El versículo 17 continúa diciendo, pues si por la transgresión de un solo hombre, en paréntesis, Adán, reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don o regalo de la justicia
reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y como ya vimos en Romanos 5:1, somos justificados pues por medio de la fe en Cristo Jesús y por lo tanto tenemos paz para con Dios. Esa justicia que es de Cristo, no nuestra, se consigue al poner nuestra fe en Él. Esa es la otra cara de la moneda espiritual de la justificación. La primera, la deuda cancelada, el justificante que nos excusa del pago del pecado. Y la segunda cara, la justicia otorgada o el depósito de la justicia de Cristo a nuestro favor. Como traté de ilustrar y explicar la semana pasada, esta es una transacción espiritual completa y perfecta. Muchos saben que soy contador de profesión, pero pastor por llamado. Así que me es fácil, usando ilustraciones del mundo de la contaduría, el mundo de las finanzas, para tratar de ilustrar, en una manera pobre, pero ojalá que se entienda, las dos caras de la justificación en Cristo por medio de la fe. Vamos a imaginarnos por un momento que todos tenemos abierto una cuenta en el banco del cielo, una cuenta espiritual que lleva el nombre Arturo Muro o lleva su nombre. Semejante a una cuenta bancaria, tiene 4 columnas. Si usted abre el documento físico que se les manda, que es el reporte de su banco en cuanto a sus cuentas, o consulta en su aplicación bancaria su cuenta bancaria, va a ver que tiene 4 columnas. Concepto, la columna que es de la izquierda, ingresos o depósitos, la que va al lado de esa, que es a la derecha, que son egresos, pagos o transferencias, y la final, que es el saldo final. Normalmente hablamos de la columna de la izquierda, que es la columna positiva, en donde van los depósitos, y la columna a la derecha es la columna negativa, en donde van los retiros de nuestra cuenta. Antes de Cristo, mi cuenta, que decía Arturo Muro en el Banco Espiritual del Cielo, mostraba en la columna de conceptos pecados. En la columna positiva no mostraba nada porque no tenía nada a mi favor. Mis obras no estaban a mi favor porque no me ganan el cielo. No había nada que yo podía hacer para tener un saldo a favor en ese lado. Por lo tanto, estaba vacío. Sin embargo, en la columna al lado, la que es negativa, tenía la deuda debido a ese pecado que es muerte. Y el saldo, que es que es el precio de nuestro pecado, y el saldo final en esa línea decía muerte espiritual. Condenado por mis pecados, no por Dios, por mis pecados. Ahora vamos a ir a una segunda línea que sucede después de Cristo. Esa fue la primera. Ahí queda. En el lado positivo, nada. En el lado negativo, muerte. Ahora vamos a imaginarnos que ahora vamos a una segunda línea. Después de Cristo, al tener fe en Él, en el banco celestial, en la siguiente línea decía por concepto ahora, no, pecado, fe en Cristo. En la columna de ingresos o depósitos, que antes no tenía nada, ahora aparece justicia de Cristo. Y en la columna negativa, que antes decía muerte, tampoco tiene nada porque esa deuda fue ya pagada, cancelada. Y obviamente ya no tenemos nada en contra de nosotros porque ese documento fue clavado en la cruz de Calvario. Y el saldo ahora, en vez de que diga muerte espiritual, como antes de Cristo, ahora dice vida eterna. Esa es la transacción completa y perfecta que se llama la justificación. Muestra un depósito nuevo que dice justicia de Cristo. Y esa justicia anula la deuda pendiente y cancela lo que merecíamos por nuestros pecados, que es la muerte, cancelada ahora por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora muestra 0 en la columna negativa, pero en el saldo final, ahora en Cristo, aparece vida eterna.
Esta transacción espiritual está fundamentada en la vida perfecta y el sacrificio perfecto y completo y permanente de Jesucristo en la cruz del Calvario y sellada por su resurrección de entre los muertos. En un sentido, nuestra solicitud para obtener esto, nuestra solicitud para obtener este préstamo permanente y completo, bueno, no es un préstamo porque se da, se otorga, es un regalo, pero nuestra solicitud para recibirlo, esa justicia perfecta y la cancelación de nuestra deuda es mediante la fe en Jesucristo, como dice el versículo más conocido de la Biblia de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, deuda cancelada, mas tenga vida eterna por los méritos de Cristo, la justicia de Cristo aplicada a nosotros. Eso es la justificación. Demos gracias el día de hoy, porque somos justificados en Cristo, porque Jesús es nuestro justificante. Si usted, amigo que está escuchando o viendo este video, está inseguro de si eres justificado en Cristo Jesús, bueno, si hay dudas, dile a Dios, tengo dudas, y por lo tanto, si no lo hice antes, ahora quiero hacerlo. Quiero poner mi fe en Jesucristo, confiar en la muerte de Jesucristo para la paga de mis pecados y confiar en tu palabra que me das la justicia perfecta de Cristo y tengo la vida eterna. Y ustedes, amigos y hermanos que están seguros de que ahora en Cristo son justificados y tienen paz para con Dios, agradezcan, glorifican a Dios por ese don inefable, ese regalo de justicia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque somos justificados ahora en Cristo Jesús. Deuda cancelada, justicia regalada por ti. Gracias, te alabamos. Y si usted, amigo, no ha tomado esa decisión todavía, por favor, considera hacerla el día de hoy y todos en Torre Fuerte del equipo pastoral estamos dispuestos a ayudarle si tiene dudas y preguntas. Gracias, Señor. Que eso sea una bendición el día de hoy, al entender y recibir esta justificación por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 15 de marzo, a las 19:30, 7:30 de la tarde, que también será un servicio presencial transmitido en forma virtual o electrónica, sin necesidad de registro, con cuidado de niños de 5 a 11 años de edad. Estaremos estudiando este miércoles, como todos los miércoles de este mes de marzo, principios reales de sabiduría. Y no se olviden, por favor, de la clase especial este sábado 18 de marzo a las 6 de la tarde de la historicidad de Jesús, impartida por el doctor David Pérez. Inscríbense, por favor. Gracias por acompañarnos en este breve devocional. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Los esperamos. Cuídense mucho en estos días. Dios los bendiga ricamente y, como siempre, que tengan un excelente día. Nos vemos, hermanos y amigos.